¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de uno de los grandes escándalos del fútbol mundial y especialmente orientado al fútbol sudamericano, y es el otorgamiento de la sede de la final de la Copa Libertadores al Estadio Monumental de River Plate, cuando River es uno de los 4 equipos que están participando aún en el torneo y que además define de local en la semifinal, es decir, que cuenta con gran chance de clasificarse para esa final. Muchos dicen o comparan con el año anterior. He hablado con colegas brasileños y también con otros periodistas y con gente del mundo del fútbol que dice, bueno, pero el año pasado Fluminense, equipo brasileño, fue local en su estadio o en el estadio en el que oficia de local, mejor dicho, que es el Estadio Maracaná, frente a Boca Juniors, un recordado partido final. Pero claro, hay que tener en cuenta lo siguiente, Fluminense ya sabía desde comenzado el torneo, desde el 8 de marzo de 2023, que iba a ser sede el Maracaná. Boca también lo sabían todos los equipos, porque como corresponde, se introdujo esa idea o se estableció así desde comenzada la temporada. Es decir, no se esperó a semifinales para otorgar el estadio de la final, la sede de la final. Si ustedes toman, por ejemplo, el fútbol europeo, se sabe hasta años antes cuál va a ser el estadio de la final. Por ejemplo, en 2012 el Bayern Múnich sabía, igual que el Chelsea, que la final se jugaría en el arena del Bayern, es decir, el Bayern Múnich fue local en la final de Champions frente al Chelsea y la perdió, pero esto fue otorgado mucho antes. De hecho, el próximo año, en 2024, en esta temporada 2024-25, la sede de la final de Champions se sabe de antemano que volverá a ser la arena del Bayern Múnich. Es decir, que acá no es la misma situación que la de la semifinal esta, en la que se le otorga a River, siendo uno de los 4 protagonistas, uno de los 4 semifinalistas, el estadio para jugar la final. Se había especulado, y por eso, fíjense que la Conmebol venía diciendo desde el principio que la final iba a ser en Buenos Aires. No decía sede concreta, decía Buenos Aires hasta días pasados. ¿Por qué? Yo creo que simplemente porque primero apostó a que quizá se le diera la posibilidad de que River no avanzara en el torneo, entonces ahí el Monumental pasaba a ser un estadio relativamente neutral, aunque hubiera algún equipo argentino, si no era más neutral todavía. Entonces yo creo que apostaban a que si River seguía avanzando, la sede se habló en algún momento que podía ser Vélez, Racing, Independiente, cualquiera de las sedes ligadas a Buenos Aires o alrededores. Pero terminó siendo en el Monumental algo que a mí me parece que no corresponde de ninguna manera y termina siendo escandaloso cuando solo quedan 4 equipos en carrera para llegar a esta situación. Pero esto qué denota, yo creo que ahí queremos llegar. Yo quiero explicar un poco por qué ocurre esto, porque es una larga ligazón que la Conmebol tiene con River, pero que además, en este caso, el goteo termina dándole beneficios a otro equipo más, que no es un equipo menor. Estamos hablando del Olimpia de Paraguay, que es un equipo que ya ganó 3 veces la Copa Libertadores y del que es hincha nada más y nada menos que, o casualidad, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pero además su padre, Osvaldo Domínguez Viv, fue presidente de Olimpia varias veces y en la última oportunidad fue cuando se produjo el centenario de la fundación del club y jugó casualidad también ese año. Se interrumpieron los éxitos de Boca Juniors de Carlo Bianchi en 2002 para que Olimpia sea campeón de la Copa Libertadores. Es decir, que no es de ahora. ¿Y por qué digo esto de Olimpia? Muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver Olimpia? Olimpia ni jugó esta Copa Libertadores. Claro que no. La situación de Olimpia es parecida a la de Boca Juniors en esta Copa. ¿Por qué? Porque ni Olimpia ni Boca se clasificaron a esta edición de la Copa Libertadores y tuvieron que jugar la Copa Sudamericana, pero en un ranking extraño que inventó la Conmebol, que después hay que ver los cálculos matemáticos si dan realmente para que sea así, se ubicó Olimpia detrás de River y de Boca, peleando con Nacional de Montevideo una posibilidad de acceder al Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes que, les cuento, no está claro tampoco cuánto dinero reparte, porque la FIFA reparte un dinero, después hay derechos de televisión, y la Conmebol agregó que va a otorgar 15 millones de euros a los equipos sudamericanos, que son 6, hay 6 plazas, que jueguen este Mundial de Clubes 2025 en los Estados Unidos. O sea, ahora en el próximo mitad de año. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hay mucho dinero y prestigio en juego. Llegar al Mundial de Clubes con los mejores equipos de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Portugal, los equipos africanos de mucha tradición, equipos asiáticos en la misma situación,
y los equipos sudamericanos, y además en esta última semana se agregó el Inter de Miami de Lionel Messi y de Luis Suárez. El Inter de Miami ganó el torneo regular en los Estados Unidos, pero no debería ser esto ya una clasificación directa para el Mundial, porque hay otros torneos más, podría jugar contra el ganador de la League Cups o cualquier otro torneo, y sin embargo no es así. Se lo puso porque es necesario para la venta de derechos que Messi esté en el torneo. Pero con todos esos equipos fuertes de todo el planeta y con lo que se paga de derechos, no participar es perder muchísimo dinero y participar es ganar muchísimo dinero. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Parece un cuento largo y sin embargo tiene un porqué. Claro, en el caso del ranking, el River lideraba el ranking y de hecho River logró clasificarse porque rápidamente quedó primero y no podía ser alcanzado en ese ranking. Entonces River quedaba primero en el ranking porque esos 6 equipos de Sudamérica que van al Mundial de Clubes van los 4 campeones de la Copa Libertadores de 2021 en adelante. Es decir, estamos hablando de 3 brasileños que hasta ahora ganaron la Copa Libertadores: Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Entonces queda esta última copa que lleva al 4.º equipo de campeón de Copa Libertadores al Mundial de Clubes. Y las otras 2 plazas son con ranking. Por eso decía, el ranking, ¿cómo se establece? Ese número que presenta, que publica la Conmebol sobre cuántos puntos tiene cada equipo. ¿Cómo se establece? River rápidamente fue inalcanzable y había 2 equipos que iban por ranking. El segundo en la tabla era Boca, pero Boca no jugaba, entonces Boca dependía de que los que lo perseguían no sacaran los puntos suficientes para alcanzarlo. Uno de ellos, y el que más avanzó, fue Nacional de Montevideo, y luego venía Olimpia de Paraguay. Nacional de Montevideo y Olimpia de Paraguay estaba Olimpia por arriba de Nacional, pero Nacional podía no solo alcanzar a Olimpia, sino alcanzar a Boca también. Pero Nacional quedó eliminado en una fase anterior y de esta manera quedó afuera y Olimpia quedó entonces detrás de Boca. Boca se clasificó por ranking, efectivamente, porque ya nadie lo podía alcanzar y Olimpia tampoco jugaba la Copa Libertadores y quedaba, entonces uno dice, bueno, no hay más lugares. Pero sí que hay uno. ¿Por qué? Porque si River gana la Copa Libertadores, y a eso voy, River ocupa 2 lugares al mismo tiempo. Ocupa una de las 4 plazas de los ganadores de Copa Libertadores, pero River se clasificó también por ser primero en el ranking. Entonces, ¿qué pasaría? Si River sale campeón de la Copa Libertadores, deja un lugar en el ranking. Y ese uno en el ranking, como Boca ocupaba uno y River el otro, queda vacío. Boca quedaría primero en ese ranking y el segundo quedaría para Olimpia porque Nacional no llegó a pasar al equipo paraguayo. Entonces, ¿esta explicación para qué sirve? Para entender que la Conmebol, manejada por fanáticos de Olimpia y que tiene una enorme ligación con River, ¿qué le conviene que ocurra? Le conviene que Olimpia llegue al Mundial de Clubes de cualquiera de las formas posibles. Ahora, claro, para que Olimpia llegue al Mundial de Clubes hay una sola forma, y es que River sea el campeón de la Copa Libertadores. Ahora, o casualidad, cuando esto ocurre y cuando ya se sabe cómo terminó el ranking, es que la Conmebol le otorga a River la sede de la final, cuando hay que hablar también de que en esta Copa Libertadores de América en particular, River llegó a semifinales sin haber jugado nunca con un equipo brasileño y sin haber jugado nunca en la altura. Es decir, River tuvo esas 2 ventajas enormes, y ahora además de eso definió los octavos de final, los cuartos de final, la semifinal y la final se juega en su estadio. Pocas veces yo creo, si uno hace memoria para atrás, y yo en general trato de hacer memoria con el fútbol, y ustedes lo saben, en mi vida, nunca vi una situación de un favorecimiento tan grande a un equipo. Ahora, ¿por qué ocurre esto con River? Con Olimpia está claro por qué, ya lo hemos explicado, pero con River, ¿por qué ocurre esto? Y yo creo que hay una causa muy importante, y que tiene que ver con los años del macrismo en Boca. Cuando el macrismo se hizo cargo de Boca, hubo un momento muy claro a mediados de esta década pasada. Boca llegó a manejar en el fútbol argentino prácticamente todo. Yo me opuse fervientemente, y lo escribí, y ustedes lo pueden ver, lo pueden googlear, me opuse fervientemente a ese dominio absoluto de Boca, porque además me parece tonto que un equipo tenga el dominio total de la justicia en el fútbol, de la secretaría, de la presidencia, de los árbitros. Es decir, eso no puede ser. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Rodolfo Donofrio, el inteligente expresidente de River, se dio cuenta de que en el fútbol local no podía hacer prácticamente nada. Lo tenía todo dominado Boca, y encima después Chiqui Tapia, presidente actual de la AFA, se declara hincha de Boca públicamente. Entonces,
¿Qué hizo? ¿Cómo giró River ante esta situación? Buscando una alianza internacional, volcándose al terreno internacional. Creo que era lo lógico, lo justo, lo esperable por un club que se dio cuenta que el otro grande dominaba absolutamente el fútbol argentino a un nivel ya exagerado. Entonces, ¿qué hizo River? Buscó alianzas en la Conmebol y en la FIFA. De hecho, Donofrio, el expresidente de River, integraba una de las pocas comisiones de la FIFA en la que había argentinos. Prácticamente no había argentinos y Donofrio era uno de los pocos que estaba allí. Bueno, y lo mismo ocurrió con la Conmebol. Esa alianza que tejió River con la Conmebol terminó en otro escándalo anterior, no es el primero en el que River está, que fue la final de la Copa Libertadores 2018. La Copa Libertadores 2018 que termina jugándose en el Santiago Bernabéu, que es una vergüenza para la Conmebol, porque la Conmebol es una confederación sudamericana de fútbol y que además el torneo más importante que tiene de equipo se llama Copa Libertadores de América. ¿Qué creen que significa Libertadores de América? Libertadores de América, ¿en homenaje a quién y sobre qué? ¿Y contra quién? Entonces, esa final de Copa Libertadores se juega en Madrid, justamente, en España. Había cantidad de sedes posibles. Se podía haber jugado en Bogotá, en el Centenario de Montevideo, en Córdoba, se podía haber jugado en Río de Janeiro, se podía haber jugado en cualquier lugar de Sudamérica. No, se jugó en Madrid. Bueno, realmente increíble. Bueno, en esa Copa Libertadores, lo dije más de una vez y lo vuelvo a reiterar, en el partido de vuelta, en el partido del Monumental, que se suspende ese partido y en principio se iba a jugar el otro día, iba a jugarse un sábado, al final se iba a jugar un domingo, ocurrió que hubo una agresión al autobús de los jugadores de Boca que iba camino al Estadio Monumental. La discusión increíble para mí, increíble, inconcebible, es si las piedras se arrojaron fuera o dentro del estadio. ¿Desde cuándo esa es una discusión? Esta es una discusión únicamente en el ámbito de la Conmebol. Bueno, esa discusión determinó que como fue fuera del estadio, River no tenía la responsabilidad del caso y aunque esto fue al Tribunal Internacional más importante del deporte, al TAS, en Suiza, se determinó, igual que la Conmebol, que eso no era así, que no importaba y que entonces había que jugar igual el partido y se lo llevó a terreno neutral el Guardia Monumental. Yo creo que más con el antecedente del gas pimienta en 2015, que bien se le sacó a Boca la posibilidad de seguir jugando, creo que hubo que aplicar el mismo tipo de castigo para el otro equipo agresor en este otro caso. No importa si dentro o si fuera, se sabe bien quiénes fueron, se sabe bien alrededor de qué tipo de hinchada fue, me parece que no había vueltas. Pero bueno, se determinó otra cosa, se determinó otra cosa. Lo que digo es que ya el escándalo no es el primero. Es más, les cuento otra cosa más que vincula a River y a Olimpia otra vez, aunque es una vinculación menor con respecto a esta de ahora, que es mucho más importante. En aquel partido que se suspendió del sábado en el Monumental, en el que estaba presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue escupido y que le tiraron cosas. A Infantino mismo, es decir, no es que Infantino vio otras agresiones. Al propio presidente de la FIFA se le tiraron cosas y se le escupió. Bueno, en esa final suspendida, los jugadores de Boca que venían algunos con un certificado médico del hospital, porque fueron al hospital a hacerse ver un ojo en un caso, otro tipo de agresiones físicas, el médico de la Conmebol, Osvaldo Pancracio, que fue jugador de Olimpia en 2002, cuando Olimpia salió campeón de la Copa Libertadores, determinó que así todo, con las lesiones, los jugadores de Boca debían salir al campo de juego a jugar una final de Copa Libertadores de visitante contra River. Fue tal el escándalo, es tan escandalosa esa situación, fíjense hasta dónde se llega, hasta dónde llega la Conmebol, que es más riverplatense que River, en este caso, puntual que lo vengo planteando, que River mismo decidió que Boca no podía jugar. Fíjense hasta dónde llega. La Conmebol obligaba a los jugadores de Boca con su departamento médico a jugar un partido pese a estar lesionados, que es una cuestión humanitaria ya, y la propia dirigencia de River, el propio Donofrio, que vuelvo a insistir, me parece uno de los dirigentes más inteligentes de los últimos tiempos, decide no, pero Boca no puede jugar, pero le hace firmar muy hábilmente a Angelici, bueno, ustedes hoy no juegan, pero se comprometen a jugar mañana acá este partido. Bueno, Angelici no cumple al día siguiente con eso que firmó, porque en la noche de ese sábado, en la concentración de Boca, en los alrededores de la concentración, cantidad de hinchas de Boca presionaron para que Boca no se presentara a jugar el partido y llevara la situación a un extremo jurídico que terminó que el partido se jugara en Madrid locamente, cuando se debió jugar en cualquier punto de Sudamérica y se llevó a Madrid, donde se hizo un gran negocio para algunos que no precisamente en los clubes argentinos. Pero bueno,
A lo que voy es a que la Conmebol viene ya con estos antecedentes, viene ya con estos problemas éticos, viene ya con estas medidas absurdas. Hace muchísimo tiempo que perdió la chaveta, lo vengo insistiendo, lo vengo diciendo en cuanto el lugar pueda decirlo. Porque es así, porque es un asunto de la Conmebol. Un punto más que me parece importante. No es para nada casual que Winston Seneme, el discutido presidente del Comité de Árbitros, haya dejado su cargo por razones personales en 2022 para ser reemplazado por un paraguayo, o casualidad, sede donde está la Conmebol y nacionalidad que tiene el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Es decir, Winston Seneme fue reemplazado por Enrique Cáceres. ¿Con esto qué quiero decir? Que los árbitros cada vez más están a gusto de la Conmebol, los pone la Conmebol para determinadas ocasiones y esos árbitros hacen muchas veces lo que reciben como directiva para hacer. En una época en que las apuestas proliferan, en una época en la que apostar se apuesta a cada vez más rubros, es cada vez más complicado tener un control sobre lo que ocurre, un presidente del comité arbitral paraguayo para una Conmebol paraguaya. Entonces, encima metemos la final al equipo que en los últimos años nos generó mayor simpatía por esa alianza política que tejió a partir del macrismo de Boca Juniors metido en la AFA. Entonces, a partir de esa alianza que se generó, esa simpatía fue en aumento y esa simpatía determina ahora que además se favorezca al equipo de sus amores, que es otro, precisamente, y que ganando ese equipo se favorece también al nuestro. Entonces, atención. Yo digo esto porque no quiero dejarlo de lado. Mucha prensa se lo viene callando y yo creo que esto es necesario decirlo y remarcar los porqué de cada situación. Es decir, no es algo que se me ocurra a mí. Lo que quise decir es datos concretos sobre lo que está pasando en este momento gravísimo con la Conmebol. Gravísimo como otros asuntos, ¿no? Que no hay que dejar de lado porque ya pasaron 4 años de la pandemia, pero también hay que decir que la Conmebol, hablando de sedes para la final, le otorgó la sede al Centenario de Montevideo porque el presidente de la calle consiguió por amistades vacunas de origen chino para darle a los futbolistas de todo el continente cuando no se conseguían vacunas para la gente. Entonces, con ese favor que le hizo el presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay a la Conmebol le otorgó la sede del Estadio Centenario para la final. Entonces, estamos hablando de otorgamiento de sedes absolutamente discrecional, porque se le da la gana, porque así lo creen o porque así favorecen a los suyos. Y esto hay que decirlo y no hay que callarlo. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta luego.